Bien, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hablar de Nietzsche, de Heidegger y de Wittgenstein, ¿ok? Voluntarismo, existencialismo ateo y filosofía analítica. Filosofía del siglo XIX y del siglo XX, ¿ok? O filosofía contemporánea. Bien, entonces, primero vamos a señalar algunos datos. Filósofo, filólogo, compositor, profesor universitario y misógino alemán, de fines del siglo XIX. ¿Ok? Nietzsche estudió filología, estudió lenguas clásicas, ¿ya? Y estudió cómo evolucionan sus significados. Principalmente se vio atraído por la cultura griega, por el griego, ¿ok? Y es algo que podemos notar en sus escritos. Podemos notar el conocimiento que tiene de la cultura griega, de la tragedia griega, de la filosofía griega, ¿okay? En general del arte griego, de la cultura griega. Ahora, además fue también compositor, un amante de la música, pero no destacó como compositor, ¿ok? Eh, ahora, él conoció a un compositor musical muy famoso, ¿ya? Del cual, bueno, surgió una amistad de este encuentro. ¿Quién es este compositor musical? Se llamaba Richard Wagner y, bueno, entablan una amistad, ¿ok? Richard Wagner le sugiere, le propone a Nietzsche que escriba un libro sobre música y Nietzsche lo hace. Escribe un libro sobre arte, sobre estética, sobre música. Y es uno de sus primeros escritos, uno de sus primeros libros, que se publicó cuando Nietzsche tenía aproximadamente unos 24, 25 años de edad. Ese libro se titula El origen de la tragedia en el espíritu de la música. ¿Ok? Es un libro filológico y filosófico al mismo tiempo. Ahora, en ese libro podemos encontrar las influencias, ¿ya? ¿Ok? Que recibe Nietzsche. ¿De quién? De Schopenhauer. Schopenhauer influye en Nietzsche, ¿ok? Y esa influencia la podemos encontrar en esta obra, ¿ya? Y tiene que ver con la concepción del arte y de la música, ¿ok? Entonces, lo que Nietzsche va a decir sobre el arte tiene que ver con la influencia de Schopenhauer, ¿ok? Entonces, en relación a la música, ¿ya? En relación a la música. ¿Cómo influye Schopenhauer en Nietzsche? ¿Qué es lo que exactamente Nietzsche aprendió de Schopenhauer? Bueno, es algo interesante, ¿ya? Que vamos a mencionar por acá.
Influencia de Schopenhauer. Ok, de Schopenhauer. Escucha bien, tanto Schopenhauer como Nietzsche son representantes de una escuela filosófica, de una tradición filosófica que se conoce con el nombre de voluntarismo. Los dos son representantes del voluntarismo, ¿ok? Del voluntarismo. Cuando se concibe, particularmente, se nombra o se define la filosofía de Nietzsche, la postura o la escuela de Nietzsche, algunos historiadores utilizan esta expresión, voluntarismo. Otros historiadores y filósofos utilizan esta expresión, vitalismo, ¿ok? Para denominar a Nietzsche, vitalista, voluntarista. Profesor, ¿cuál es la manera más adecuada de ubicar a Nietzsche dentro de una escuela? A ver, la diferencia entre voluntarismo y vitalismo tiene que ver con el énfasis que se otorga a la palabra voluntad o al concepto de voluntad. Los que hablan de voluntarismo ponen énfasis en el concepto de voluntad, voluntad de poder o voluntad. Y los que hablan de vitalismo ponen énfasis en la vida o en los valores vitales, como la reproducción sexual, ¿ya? La vida o el instinto de conservación de la vida. Ojo, tanto en aquellos que enfatizan en la voluntad como en la vida, como el instinto de conservación de la vida o los valores vitales, en ambos casos, estamos hablando de una concepción filosófica sobre la naturaleza y sobre el hombre. Esta concepción filosófica es, en ambos casos, es irracionalista. Irracionalista. O sea, ¿qué significa eso, profesor? Que tanto el voluntarismo como el vitalismo son filosofías irracionalistas, son concepciones irracionalistas del hombre y de la naturaleza. Podemos usar cualquiera de las dos expresiones, ¿entiendes? Cualquiera de las dos para nombrar a Nietzsche. No hay problema. La diferencia está en el énfasis. Pero Nietzsche habla tanto de la voluntad como de la vida, como de los valores vitales. O sea, no hay contradicción. Ok, muy bien. Ahora, Schopenhauer fue un voluntarista. Ok, filósofo voluntarista. Entonces, algo breve sobre Schopenhauer. ¿Ya? El voluntarismo se puede entender, ya se puede definir a partir del concepto de voluntad. Para entender qué es el voluntarismo como corriente, como ismo, como una corriente de ideas, primero habría que basarnos en el término voluntad, el concepto voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad? Para Schopenhauer, la voluntad, ¿ya? La voluntad, ¿ok? Es cosa, es una fuerza, es una fuerza natural, una fuerza natural, es una fuerza ciega, es una fuerza irrefrenable. Eso es la voluntad. Es una fuerza ciega, ¿ah? Una fuerza ciega, ¿ah? Coma, irracional e
No, no hay problema. La voluntad es una fuerza ciega, irracional, irrefrenable. Eso es la voluntad. ¿Ok? Y esta fuerza es además, dice Schopenhauer, la esencia del mundo, lo que caracteriza al mundo, a la naturaleza. Y por supuesto al hombre, porque el hombre forma parte del mundo. Entonces, es la voluntad. Es la voluntad. ¿Ok? Ahora, el título de la obra de Schopenhauer, el título nos revela el significado, ¿ya?, de los términos. O sea, ya nos revela qué es lo que nos propone Schopenhauer en el título de su obra. El título de la obra de Schopenhauer es El mundo como voluntad y representación. O sea, el título de su obra habla de la voluntad y la representación. El mundo como voluntad y como representación. ¿Ok? Entonces nos habla de la voluntad. Como voluntad y como representación. Entonces, ¿qué quiere decir esto de voluntad y representación? La filosofía de Schopenhauer es una filosofía metafísica, porque nos está planteando una dicotomía entre la voluntad y la representación. Esa dicotomía proviene de los antiguos griegos. Esa dicotomía la encontramos en Platón. En Platón, así es. Cuando Platón nos habla de dos mundos, el mundo de las ideas, ¿ah?, el mundo ideal y el mundo sensible, aquí está la dicotomía. Son dos mundos. Entonces, este es el mundo de la esencia y este es el mundo de la apariencia. Y Schopenhauer lo que te está diciendo es el mundo como voluntad y como representación. Como voluntad, la voluntad, ¿qué es? La esencia del mundo. Y la representación, ¿qué es? La apariencia del mundo. Ah, o sea, la concepción de Schopenhauer también es una concepción metafísica, heredada de Platón. Schopenhauer es platónico. Schopenhauer propone una síntesis entre Platón y Kant. Kant, profesor, ¿por qué tiene que ver Kant? Porque Kant también está presente esa dicotomía metafísica. Esa dicotomía, sí. ¿Cómo? Fenómeno, noumeno. ¿Qué es lo que podemos conocer? El fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? La apariencia. ¿Qué es el noumeno? La esencia. Ah, ¿verdad? Otra vez, esencia y apariencia. Esas dicotomías, ¿ya?, sobre la realidad, que hay una realidad subyacente y algo que está como una especie de velo que cubre esa realidad subyacente, la esencia, la apariencia y la esencia, esa concepción está presente en Schopenhauer, en Kant y en Platón. ¿Ok? Entonces, Nietzsche recibe la influencia de Schopenhauer. Y esa dicotomía también está presente en Nietzsche. Profe, ¿cómo? Es que Nietzsche nos va a proponer dos tipos de arte. Dos tipos de arte, claro. El arte apolíneo y el arte dionisiaco. Ok, profesor, pero ¿y eso qué tiene que ver con esa dicotomía? Es que el arte apolíneo es el arte de la apariencia y el arte dionisiaco es el arte de la esencia de la realidad. Ah, así es. Profesor, ¿y el arte apolíneo, qué arte es ese? Es el arte de la escultura. Y el arte dionisiaco, el arte de la música. La música. Pregunta de examen de San Marcos. El año pasado vino pregunta sobre la estética de Schopenhauer. Preguntaron sobre la música. Es que la música de todas las artes, la música es superior. ¿Ok? Está en lo más elevado. ¿Pero por qué? Porque la música capta y expresa directamente la voluntad. Y la voluntad es la esencia del mundo. ¿Ok? Entonces,
A eso hace referencia. Para mayor información sobre lo que te estoy explicando, mi libro de estética. En mi libro de estética yo explico Schopenhauer y luego entro a Nietzsche. Y ahí es donde yo establezco las conexiones de uno y otro para entender a Nietzsche a partir de Schopenhauer. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, dicho eso, mencionamos lo siguiente. A ver. Por aquí, entonces, Schopenhauer, ¿qué nos va a plantear? Nos va a plantear, ojo, esta dicotomía entre la voluntad y la representación, que tiene que ver justamente con esta idea del arte. O sea, el arte como apariencia y el arte como esencia, eso es schopenhaueriano y que luego Nietzsche lo va a recoger, ¿entiendes? El arte como representación, o el arte, si quieres así, vamos a poner, el arte de la esencia y el arte de la apariencia. ¿Ya? El arte de la esencia es el arte que capta la voluntad. Ya pues, el arte de la esencia tiene que ver con la voluntad y el arte de la apariencia. De la apariencia. ¿Ok? De la apariencia. ¿Ya? La voluntad, y esa sería la representación. El mundo como voluntad y representación. ¿Ok? Bien. Entonces, esa voluntad es esa fuerza ciega, irrefrenable, que no podemos parar, no podemos detener. ¿Ya? Y que está asociado al instinto de conservación de la vida, a la voluntad de poder. Está asociado a esos impulsos naturales de dominio de un hombre sobre otro hombre. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, la concepción del hombre es irracionalista. No somos animales racionales, como dijo Aristóteles. No, somos todo lo contrario. Somos seres egoístas, envidiosos, violentos, agresivos. Claro que de repente no se nota. ¿Por qué? Porque reprimes, el ser humano reprime su auténtica naturaleza, reprime. Pero, ¿cómo es que reprime? La cultura occidental cristiana, ¿ya? La cultura occidental cristiana establece normas, reglas de convivencia, creencias, morales y religiones que lo que han provocado es que el ser humano reprima su naturaleza, lo que él es. El ser humano vive reprimido en esta cultura, sociedad y cultura occidental cristiana. ¿Entiendes? Eso es lo que ha pasado. ¿Ok? Entonces, la voluntad es la que controla y domina la vida humana, o debería serlo. No obstante, el ser humano vive reprimido en esta sociedad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a mencionar sobre Nietzsche? Esto, antes. Por aquí mencionamos lo siguiente. Nietzsche fue un filósofo antimetafísico. ¿Ya? Fue un filósofo antimetafísico. ¿Ya? Antimetafísico. Y un crítico de la modernidad. ¿Ya? Un antimetafísico
Algunos lo consideran como el padre de la filosofía postmoderna. Fue antimetafísico y vamos a poner así, precursor o padre de la filosofía postmoderna. Los postmodernos lo consideran como el padre, ¿ya?, de la filosofía postmoderna. De la filosofía postmoderna. La filosofía postmoderna es aquella que critica la modernidad, es aquella que niega el proyecto moderno. Negar el proyecto moderno significa negar los metarrelatos, la ilustración, el positivismo, el marxismo, la idea de progreso. Eso es justamente negar el proyecto moderno, en eso consiste. ¿Ok? Entonces, y es lo que hace Nietzsche, crítico de la modernidad, por eso lo consideran como precursor de la filosofía moderna o el padre de la filosofía moderna. Y diré postmoderna. ¿Ya? Postmoderna. ¿Ok? Según Bátimo, fue un italiano, murió el año pasado, un postmoderno. ¿Ok? Un postmoderno. Bien. Entonces, por acá mencionamos la obra El origen de la tragedia Profesor, en el espíritu de la música. Ajá. profesor, la voluntad sería una fuerza natural, ¿no? Sí, correcto, es una fuerza natural. Ya, gracias. Así es. Y esa fuerza natural está asociada a un fundamento biológico, si quieres, biologicista. Es decir, está asociado a los instintos y a la voluntad, ¿ya?, que son componentes que podrían tener una base biológica, si quieres. ¿Ya? Una base biológica determinante de la vida social, cultural o de la vida humana. Entonces, mm, el motor de la historia de la humanidad para Marx es la lucha de clases, pero para Nietzsche y para Schopenhauer el motor de la historia de la humanidad no es la lucha de clases, es la voluntad de poder, son los instintos, el instinto de conservación de la vida. ¿Ok? Entonces, no es la lucha de clases. Este tipo de filosofía, algunos lo definen como una filosofía, gracias, naturalista, ¿ya? Naturalista, biologicista, digamos que tiene ese enfoque, naturalista, evolucionista, biologicista, podría tener hasta digamos, una, una huella darwinista, si quieres, ¿no? Una marca darwinista por ahí. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, Nietzsche escribió muchas obras, solo estoy mencionando una de ellas, ¿ya? Así habló Zaratustra, Anticristo, Gaia Ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces, por aquí hacemos siguiente. Primero me voy a detener para justamente hablar del hombre, ¿ya? Entonces, la concepción del hombre. Entonces, sobre el hombre, Nietzsche nos propone una concepción
irracionalista. O sea, el hombre no es un animal racional como creía Aristóteles. No, no es. No somos eso. ¿Ya? No somos animales racionales. ¿Ok? Entonces, una concepción irracionalista en contra de Aristóteles, en contra de muchos filósofos que pensaron de esa manera. ¿Ok? Concepción racionalista del hombre. Esa concepción racionalista del hombre y racionalista del hombre tiene que ver con ciertos componentes, ciertos rasgos, la voluntad de poder, el instinto de conservación, de la vida. ¿Ok? Bien. Ahora, por aquí, recordemos lo que Nietzsche dice sobre el hombre. El hombre es un tránsito, dice. Es un tránsito. El hombre es un puente. ¿Ya? Un tránsito al superhombre. El hombre es un tránsito al superhombre. El hombre es un puente. Un puente. O sea, el hombre no es una meta, no es un fin. ¿Ok? No es aquello a lo que se anhela alcanzar. No. El hombre más bien es algo que vamos a abandonar, vamos a dejar atrás, vamos a superar. Entonces, lo que se anhela es justamente al superhombre. Al super. Al superhombre. Pero, ¿a qué se refiere con superhombre? Pues a un nuevo hombre, un nuevo tipo de hombre, distinto del anterior. Pero ¿cómo es el anterior? El hombre como tránsito, tránsito como puente, ese hombre del que habla Nietzsche es el hombre moderno europeo civilizado y sobre todo cristiano. Vive una moral cristiana, ¿ok? Entonces ese hombre vive con valores decadentes, con una moral decadente. Entonces ese hombre, pues hay que dejarlo atrás. Entonces necesitamos un nuevo hombre. ¿Y qué representa o qué simboliza ese nuevo hombre, ese superhombre? Pues simboliza o representa, ¿qué cosa? Este simboliza la nueva moral, los nuevos valores. Simboliza los nuevos valores. Los nuevos valores. Y la nueva moral. Simboliza los nuevos valores
y la nueva moral. Profesor, ¿pero a qué te refieres con nuevos valores y una nueva moral? ¿No es los valores y la moral cristiana? No, ya no, no es. Recuerda que la cultura occidental es cristiana. Entonces, cuando tú hables de la cultura occidental o la cultura europea, tienes que agregarle el apellido cristiana. La cultura occidental es cristiana. Estamos atravesados por la religión cristiana, por la moral cristiana. Entonces, esos valores y esa moral son cristianos. En consecuencia, son valores y moral que renuncian a la vida. Renuncian a la vida. Nos hablan de un mundo ideal, mundo paradisiaco, y que esta vida es transitoria. Entonces, lo que necesitamos es una nueva moral y nuevos valores. Pero, profesor, ¿cuáles serían los parámetros de una nueva moral y de nuevos valores? Porque es que se supone que la moral cristiana tiene parámetros, sí. Por ejemplo, el bien y el mal. Actuar, ojo, en función a estos dos parámetros, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y a ti te han educado de esa manera. Desde muy niño te han enseñado que esto es bueno, esto es malo. Te han enseñado eso. Mentir es malo. Robar es algo malo. Entonces, lo que Nietzsche te está diciendo es un momento. Esos parámetros son construcciones culturales impuestas en un contexto histórico determinado. ¿Por quiénes? Por los poderosos. Los hombres más fuertes imponen sus creencias a los débiles y los débiles aceptan esas creencias. La verdad es convencional, es arbitraria, la establecen siempre los hombres más fuertes, los hombres dominantes, o como diría Marx, las clases dominantes, porque la cultura dominante es la cultura de la clase dominante. Entonces, profesor, los nuevos valores y la nueva moral deben tener otros parámetros que vayan más allá del bien y del mal. Correcto, así es. Estos nuevos valores y esta nueva moral, ojo, y la nueva moral más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal. ¿Ok? Ojo, más allá del bien y del mal. De lo que consideramos que es el bien y el mal, o lo que consideramos que es bueno y malo. Más allá de esos parámetros, ¿ok? Que rigen nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien. Profesor, eso significa que el objetivo de la filosofía de Nietzsche, ¿cuál es su objetivo? El objetivo de su programa de investigación, de su corriente, de su filosofía, el objetivo fundamental, principal, ¿cuál es? Es transmutar los valores y la moral. Transmutar. Transmutar significa cambiar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como hemos hablado de moral y de valores, entonces vamos a recordar la clasificación que propone Nietzsche sobre la moral. O sea, recuerda, la moral del amo, la moral del esclavo. Moral del amo, moral del esclavo. ¿Ok? La moral del amo, la moral del esclavo. La moral del amo, la moral del esclavo. ¿Ok?
La moral del amo, la moral del esclavo. ¿Cuál es la diferencia, profesor? La moral del amo es la moral del más fuerte, del más apto, darwinianamente hablando, el más apto. Y este es la del menos apto, es decir, el débil. Es la moral de los débiles. Esta es la moral de los fuertes, los más fuertes. Esta es la moral de aquellos que imponen su dominio, su voluntad. ¿Ya? Imponen su voluntad sobre otros, su voluntad de poder, su dominio. La moral de los aristócratas. Esta es la moral cristiana. Esta es la moral de la compasión. Es la moral del perdón. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esas son las diferencias entre las morales. ¿Ok? La moral cristiana es una moral de los débiles. La moral de los esclavos. De los pobres. Ahora, la diferencia entre el arte, ¿no? Los dos tipos de arte que nos propone Nietzsche. El arte apolíneo y el arte dionisíaco. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de arte? Este es el arte de la escultura, el arte de la escultura, y este es el arte de la música. Este es un arte racional, basado en la razón, y ese es un arte irracional, basado en la voluntad. ¿Ya? Este arte de aquí se manifiesta en el sueño, y este, la embriaguez. Este es el arte de la apariencia. El arte de la apariencia. Este es el arte de la esencia. Arte de la apariencia, arte de la esencia. La escultura y la música. O sea, es el arte que capta, expresa la voluntad como esencia del mundo. ¿Ok? Muy bien. Profesor, una consulta. Ujú. Usted había mencionado que Nietzsche recibió influencia de Schopenhauer y que había el tema de la dicotomía, ¿verdad? Entre el arte de la esencia y la apariencia. Creo que explicó también que eso también se refería a la metafísica, ¿verdad? Entonces tenía mi consulta de por qué Nietzsche era antimetafísico y no me quedó claro. Lo que pasa es que Nietzsche, si bien recibe de Schopenhauer influencias, y Schopenhauer
su filosofía tiene una concepción metafísica en el sentido de que él cree que hay esencias y apariencias. Nietzsche es más prudente en ese sentido. O sea, Nietzsche no habla de que hay una esencia en el mundo, ¿ya? Digamos que él no reproduce ese tipo de... En la estética podemos encontrar la dicotomía, pero Nietzsche no concibe una esencia en la realidad, en el mundo, como Schopenhauer. Esto de acá que ves aquí que estoy poniendo, esto es schopenhaueriano. No obstante, Nietzsche sí habla de la música como el arte de la voluntad, pero no reproduce las ideas de Schopenhauer en ese sentido. O sea, hay una influencia en cuanto a la concepción de la música, en concepción del arte como tal. Pero debes entender que el arte en Schopenhauer tiene un fundamento metafísico, así como en Platón la estética tiene un fundamento metafísico. El mundo ideal, el mundo sensible. Pero Nietzsche no acepta eso, ¿ya? Porque eso tiene consecuencias. Nietzsche no cree que exista un mundo por ahí, un mundo de ideas o algo por el estilo. No. Entonces, Nietzsche se podría decir que es naturalista. Para él existe la naturaleza y el arte es mímesis de la naturaleza. No obstante, esto de aquí, esta dicotomía, tiene una influencia schopenhaueriana. Pero estamos hablando de un libro de juventud, es una obra temprana. Este no es el Nietzsche de Así habló Zaratustra o La Gaia Ciencia. Es decir, Nietzsche evoluciona. Este es un libro temprano de su juventud, donde encontramos la influencia de Schopenhauer en Nietzsche. Pero el Nietzsche maduro ya está pensando de otra manera. Se aleja, se distancia de Schopenhauer. ¿Me entiendes? Entonces, no hay contradicción ahí. Lo que sí hay es que un filósofo puede ser idealista o metafísico, pero viene otro filósofo y ¿qué hace? Se apropia de alguna de sus ideas, pero no se apropia del sistema como tal. Marx, ¿qué hizo? Hegel era idealista, pero Marx no se apropió del idealismo de Hegel, no se apropió del sistema, se apropió de la dialéctica. ¿Entiendes? Que no es lo mismo que apropiarse del sistema y del idealismo. O sea, el filósofo Hegel pudo haber sido idealista, pudo haber sido metafísico, ya. Pero Marx no reproduce eso, no se apropia de eso. Los filósofos son muy selectivos, ¿ok? Y lo que hacen es una operación quirúrgica, cortan y extraen el corazón, nada más, y dejan el cuerpo, todo lo demás. Les interesa el corazón. Es decir, el aspecto más revolucionario que un filósofo pueda haber planteado. O alguna idea que el filósofo busque, ¿no? Que sea conveniente para su propio sistema. Es decir, si yo voy a desarrollar mi pensamiento, yo me apropio de lo que me interesa, de lo que me conviene, no me apropio de todo lo demás. Lo demás lo pensó él, su problema. Pero yo me apropio de algunas ideas y soy muy selectivo y a partir de eso yo voy a desarrollar otro pensamiento. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que hace Nietzsche. Y eso es lo que hace no solo Nietzsche, todos los filósofos lo han hecho a lo largo de la historia. ¿Entiendes? Yo también hago eso. Cuando yo escribo mis ensayos, mis artículos, yo leo a los filósofos y siempre pienso que los filósofos y sus filosofías son una caja de herramientas que yo voy a utilizar. ¿Me entiendes? El pensamiento filosófico, desde mi modesto punto de vista, simplemente es una caja de herramientas. Sus conceptos son herramientas conceptuales, así se llama. Y yo utilizo ese concepto, utilizo el concepto de un filósofo, de otro filósofo, y a partir de esos conceptos, ¿qué es lo que hace un filósofo? Crea sus propios conceptos, elabora nuevos conceptos, pero siempre es a partir de otros conceptos. ¿Me entiendes? Siempre es a partir de herramientas conceptuales, es decir, de escuelas, tradiciones, siempre es en diálogo crítico con otros filósofos.
¿Me entiendes? Eso es lo que hacen los filósofos, ¿no? Lo que yo al menos hago modestamente, intento hacer siempre, ¿no? Por eso es que cuando yo he leído, por ejemplo, a partir de Marx, de Freud y a partir de Nietzsche, ¿ya? Estos tres tienen mucho en común. ¿Y qué es lo que se ha planteado de ellos? De los tres, que los tres son los filósofos de la sospecha. Así se los llama, filósofos de la sospecha o los maestros de la sospecha. Esta idea de filósofos de la sospecha lo planteó un filósofo francés llamado Michel Foucault y luego lo planteó otro filósofo ¿ya? Alemán llamado Paul Ricoeur. Entonces, cuando yo leo a estos filósofos, a mí me llama la atención esta idea de filósofos de la sospecha, me llama la atención esta idea de sospecha, el concepto de sospecha. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es, utilizo ese concepto de la sospecha y lo vinculo con otras investigaciones que hago, porque estuve investigando la sociología en el Perú, el pensamiento sociológico desde un punto de vista filosófico, filosofía de la sociología o filosofía de la sociedad. Y entonces, lo que hice es, pues, utilicé el concepto de sospecha y utilicé el concepto de sociología a partir de la sociología de Aníbal Quijano, sociólogo peruano, y elaboré un nuevo concepto. Y ese concepto se denomina sociología de la sospecha. Yo propongo un tipo de sociología que se llama sociología de la sospecha. Y eso que yo propongo es algo original. O sea, tú buscas en internet sociología de la sospecha, la sociología de la sospecha es mi propuesta, está en un ensayo, es parte de un libro, en internet ya está patentado. Entonces, hay todo tipo de sociología en el mundo, ¿eh? Y ese es un tipo de sociología que yo he propuesto a partir de lo que yo he encontrado en uno y en otro. ¿Qué es lo que hago? Eso hacen los filósofos. Y a partir de eso voy a desarrollar otras ideas. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que hacen los filósofos. Lo que se hace en la academia es simplemente memorizar datos, escribirlos y explicarte. Eso es lo que hace un profesor de filosofía. Yo hago ambas cosas. Profesor, trabajo modesto y me dedico a la filosofía. Y me dedico seriamente a la filosofía. Honestamente, sería muy aburrido dedicar toda mi vida simplemente a dictar clases. Mi pasión no es dictar clases, mi pasión es escribir, es leer y escribir. Y esa es la pasión de un filósofo. ¿Para qué entonces estudió filosofía? No. Bueno, esa es mi opinión al respecto. Supongo que con eso respondo a tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Heidegger. ¿Ya? En el caso de Heidegger, estamos ante un filósofo representante del existencialismo ateo. ¿Ya? Existencialismo ateo alemán, ojo, él es un alemán. Heidegger, ¿ya? Y una obra importante, titulada Ser y Tiempo. ¿Ya? Ser y Tiempo. ¿Ok? Ser y Tiempo. En esta obra, Heidegger se pregunta por el ser. ¿Ok? Se pregunta por el ser. ¿Ok? Se pregunta por el sentido del ser. ¿Qué es el ser? ¿Cuál es el sentido del ser? Ya. Esa pregunta es una pregunta ontológica. Lo que él está reflexionando, su reflexión es ontología. Está haciendo ontología. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces él, en esta reflexión sobre el ser, él va a plantear una diferencia entre lo óntico y lo ontológico. Él va a diferenciar lo óntico de lo ontológico. Establece la diferencia entre
lo óntico y lo ontológico. ¿Ya? Entre lo óntico y lo ontológico. Óntico se refiere a los entes, a las cosas, a los fenómenos de la realidad que podemos ver, que podemos observar, medir, cuantificar. Los fenómenos estudiados por los científicos, fenómenos naturales, fenómenos sociales. ¿Ya? Entre lo óntico y lo ontológico. Lo ontológico o la ontología, ontológico, esto hace referencia a el ser, el estudio del ser, es decir, la esencia de las cosas. La esencia. ¿Ok? Entonces, él hace esa distinción, plantea esa diferencia entre lo óntico y lo ontológico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué hace Heidegger? Se vuelve a preguntar, pero un momento, ¿quién se hace la pregunta por el ser? ¿Quién se pregunta por el ser? O sea, Heidegger se pregunta por aquel que se hace la pregunta. Pues yo me hice la pregunta, ¿y quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Soy un ser humano? ¿Y qué es un ser humano? Entonces, lo que va ahora justamente es abordar esa problemática. ¿Ya? Entonces, se pregunta por quién se hace la pregunta. ¿Quién se hace la pregunta? El hombre. ¿Quién se hace esa pregunta? Es el hombre, pues somos nosotros. ¿Quién se hace la pregunta? Pues es el hombre. Entonces, es como si pasáramos de la ontología a la antropología filosófica. El hombre. ¿Y qué es el hombre? El hombre es un ser ahí. Un ser ahí. El hombre es un ser ahí. Un Dasein. Dasein, ser ahí. Es una palabra alemana. Ser ahí. ¿Y qué significa ser ahí? Bueno, significa que tú no pediste venir al mundo. Tus padres no te consultaron. Tú no existías. Obviamente no te podían consultar, no te podían preguntar. Te trajeron al mundo. A un mundo injusto, con desigualdades, con falta de oportunidades, con mucha corrupción, ¿no? Etcétera. Entonces, pues tú estás aquí arrojado al mundo. Un ser arrojado al mundo. Ya estás en el mundo, tienes que aprender a vivir. Tienes que vivir, tienes que convivir con los demás seres humanos. Y lo que hacemos en el mundo es elegir. Tomamos decisiones. Elegimos. La existencia es una posibilidad. Los seres humanos, nosotros, somos un proyecto, dice Heidegger. Somos un proyecto. O sea, no somos algo acabado, no somos algo definido, determinado, no. Nuestra naturaleza es indeterminada. Nosotros tenemos que forjarnos un destino. Lo primero que hacemos es proyectarnos. Siempre estamos pensando en el futuro. Hacemos planes. El hombre es eso. El hombre es proyecto. Y el proyecto es el porvenir, lo que está por ocurrir, lo que está por venir en el futuro. Por eso el tiempo más importante para el existencialista es el futuro, no es el presente ni el pasado. ¿Ok? Entonces tú puedes planear muchas cosas. Puedes proyectarte que en 10 años ya terminaste la carrera, eres empresaria, estás trabajando, de repente ya te compraste tu departamento, estás pagando a letras, etc. Ya tienes familia o todavía no, pero ya tienes una vida profesional consolidada en 10, 15, 20 años. Ya.
Pero hay un problema, que no estamos seguros que eso vaya a ocurrir. No hay seguridad, no hay certeza, porque eso es el futuro. Sobre el futuro no podemos, ojo, tener certeza. Podemos planear el futuro, pero muchas cosas pueden pasar en el camino y puede ser que no logres alcanzar tu proyecto. Entonces, profesor, no entiendo qué es lo único seguro, cierto, inevitable que va a ocurrirme. Es que te vas a morir. Lo único cierto en la vida es que eres un ser para la muerte. ¿Ok? Por más que uno planee su vida en el futuro, pues uno no sabe si eso va a pasar realmente. Pero lo que sí va a pasar, y lo sabemos, y tenemos la certeza, si es que somos conscientes, por supuesto, es que vamos a morir. El hombre es un ser para la muerte. Para la muerte. ¿Entiendes? Para la muerte. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de todo proyecto. De todo proyecto. Entonces, ¿qué es lo que la muerte provoca? Pensar en la muerte. ¿Sabes lo que provoca pensar en la muerte? Doctora, la cámara. Lo que provoca pensar en la muerte es angustia. Eso provoca angustia existencial. La muerte, tomar conciencia de ella, provoca angustia. Pensar en la muerte. Ser consciente de la muerte. Provoca angustia. Y la angustia es necesaria ¿para qué? Para que vivamos una existencia auténtica, porque hay dos tipos de existencia, la auténtica y la inauténtica. Entonces, la angustia es necesaria para la existencia auténtica. ¿Ok? Hay gente que vive una existencia inauténtica. Esas personas viven siempre distraídas por la cultura del espectáculo. No toman conciencia de que van a morir, de que la vida es temporal, finita, contingente. Hoy estás aquí, mañana no estás. Cualquier cosa podría pasar. La gente no repara en eso, no toma conciencia. Vive con la sensación, creyendo que mañana va a seguir viviendo, que como si viviéramos eternamente. Como si uno no envejece, no pasa nada, no repara en el tiempo, que el tiempo del reloj, ojo, se está agotando. ¿Por qué, profesor? Cada vez que celebras un cumpleaños, deberías ponerte triste porque es un año menos de vida. Es menos tiempo el que te queda en el mundo. La gente lo disfruta, se alegra, baila. Por el contrario, deberías preocuparte. Estás envejeciendo. Menos tiempo te queda para llevar a cabo tu proyecto. ¿Cuánto has avanzado en tu proyecto? Entonces, es otra manera de ver o de entender las cosas. Rápidamente ponemos Sartre, algo breve nada más sobre Jean-Paul Sartre. Él también fue un existencialista ateo francés. ¿Ya? Sartre. ¿Ok? Ateo. Sartre es autor de varias obras. El ser y la nada. El ser y la nada. En esa obra, Sartre
va a diferenciar, va a plantear una distinción, ¿ya? Una distinción, ¿ok? Entre dos conceptos. Dos conceptos. El en sí y el para sí. ¿Ya? Va a plantear la diferencia entre el en sí y el para sí. ¿Cuál es la diferencia? El en sí es la materia. La materia. La materia, las leyes de la naturaleza, ¿ya? Lo determinado, lo que ya está determinado. Lo determinado. ¿Ok? Lo determinado, la materia, las leyes. En cambio, el para sí es la conciencia. ¿Ya? El en sí es el ser. El para sí es la conciencia. El para sí es la libertad. Es la subjetividad. ¿Ya? La libertad es la voluntad. ¿Ok? Es lo indeterminado. Lo indeterminado. Es el no ser. Es la nada. El para sí es la nada. ¿Ok? Profe, ¿a qué te refieres con la nada? Con todas esas características. El para sí es el hombre. Es el hombre. ¿Ok? La nada. Lo indeterminado, la conciencia. Cuando un padre le dice a su hijo, hijo, estudia para que seas algo en la vida. Lo que acaba de decir el padre de familia, ojo, tiene una enorme profundidad filosófica. Lo que acaba de decir. O sea, lo que está diciendo, sin haber leído a Sartre, lo que le está diciendo a su hijo, oye, estudia para que seas algo en la vida. Lo que le está diciendo es que no eres algo. Y si no eres algo, ¿qué eres? Nada, nada. Tu situación ahora es esa, una nada sartreana. ¿Entiendes? Cuando ingreses a la universidad, serás alguito, alguito serás. Cuando termines la carrera, cuando ejerzas, cuando ganes tu dinero, cuando te valgas por ti mismo, serás algo recién. La nada sartreana. No estás determinado, tienes que elegir. El hombre es un ser condenado a su libertad. No podemos no elegir, siempre estamos eligiendo, incluso cuando no elegimos, elegimos no elegir. Muy bien. Por último, Wittgenstein. ¿Ya? Wittgenstein y sus dos etapas. ¿Ya? El primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Recuerden que él atravesó dos etapas. ¿Ya? Él es el fundador del giro lingüístico y el giro pragmático, que corresponden a sus dos etapas. ¿Ya? Bien. Por aquí, vamos a poner aquí lo siguiente. El giro lingüístico
Ichiro Pragma. Recuerda su noción de filosofía. Su noción de filosofía es que la filosofía es una actividad. ¿Una actividad de qué? De análisis lógico del lenguaje. De análisis lógico del lenguaje. El filósofo tiene la tarea de clarificar, de esclarecer el lenguaje. El filósofo además debe disolver los pseudoproblemas. La filosofía también busca disolver los llamados pseudoproblemas. ¿Por qué se llaman así, pseudoproblemas? Falsos problemas o pseudoproblemas, estos quiere decir que algunos filósofos han formulado problemas y han creído equivocadamente que se enfrentaban a problemas legítimos, problemas serios, pero no lo eran, no eran problemas auténticos, legítimos, serios. Lo que ocurre es que ellos más bien confundieron esos problemas y se enfrentaron a pseudoproblemas. Estos pseudoproblemas son ocasionados ¿por qué? ¿Por qué son ocasionados estos pseudoproblemas? Ya, estos pseudoproblemas son ocasionados, vamos a ver aquí, son ocasionados ¿por qué? Por el mal uso del lenguaje. Mal uso del lenguaje. ¿Ok? Son ocasionados por el mal uso del lenguaje. ¿Estás escuchando? Los pseudoproblemas son ocasionados por el mal uso del lenguaje. ¿Ok? Por el mal uso del lenguaje. Ahora, profesor, pero no te entiendo. ¿A qué te refieres con mal uso del lenguaje? Ya. Mal uso del lenguaje significa metafísica, significa lenguaje metafísico. O sea, cuando tú usas un lenguaje metafísico, ya estás usando mal el lenguaje. ¿Entiendes? El mal uso del lenguaje es el uso de un lenguaje metafísico. Profe, no te entiendo. ¿A qué te refieres con lenguaje metafísico? Lenguaje metafísico es hablar de Dios, esencias, sustancias. Eso es lenguaje metafísico. Entonces, por eso los analíticos son muy cuidadosos en las palabras que usan. Evitan usar palabras metafísicas o que tienen compromisos metafísicos u ontológicos. ¿Ok? Ah, ya entiendo. Entonces, aquí vamos a plantear la diferencia entre los dos Wittgenstein. ¿Ya? El primero y el segundo. El primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. ¿Ya? El primero y el segundo. Vamos a señalar lo esencial. A ver. Características del primer Wittgenstein están asociadas con su obra. Allá, la obra. ¿Cuál es esa obra? Su obra se titula Tractatus. Tractatus. Tratado lógico filosófico.
En la obra, en el segundo Wittgenstein, se titula Investigaciones. Investigaciones filosóficas. ¿Ya? Investigaciones filosóficas, Tractatus, Tratado Lógico Filosófico. Teoría. La teoría en el primer Wittgenstein se llama teoría figurativa del lenguaje. Figurativa del lenguaje. ¿Ya? La teoría figurativa del lenguaje. En cambio, la teoría del segundo Wittgenstein se llama teoría de los juegos. Juegos, o también se le llama usos del lenguaje. Teoría de los juegos o de los usos del lenguaje. ¿Ya? Juegos del lenguaje. Juegos del lenguaje. ¿Ok? Bien. En este primer Wittgenstein, él va a proponer lo que se conoce como isomorfismo. ¿Ya? Isomorfismo. ¿Ya? Isomorfismo. ¿Ok? Isomorfismo. ¿Qué es el isomorfismo? Fácil, profesor. Isomorfismo significa igual forma, igual estructura. ¿Entre qué? Entre el mundo y el lenguaje. O sea, el mundo y el lenguaje tienen la misma forma, tienen la misma estructura. ¿Ya? Tienen la misma forma, tienen la misma estructura. A eso se refiere. ¿Ok? Entonces, isomorfismo es un concepto que está dentro del primer Wittgenstein. Ahora, algo muy importante que no es olvidar es que el primer Wittgenstein va a privilegiar un tipo de lenguaje. Hay un solo lenguaje capaz de describir el mundo. Ese lenguaje es el lenguaje de la ciencia. Aquí Wittgenstein va a defender el lenguaje de la ciencia como aquel lenguaje verdadero. Las proposiciones de las ciencias naturales son las proposiciones verdaderas. Ahí encontramos la verdad en las proposiciones de la ciencia. Entonces aquí la concepción del lenguaje es una concepción, ojo, unívoca. Aquí encontramos una concepción unívoca del lenguaje. ¿Ya? Unívoca. O sea, solo hay un lenguaje privilegiado para hablar del mundo. Concepción unívoca del lenguaje. Unívoca, concepción unívoca del lenguaje. ¿Ya? Concepción unívoca del lenguaje. Quiere decir que hay un solo lenguaje privilegiado para hablar del mundo. Profesor, ¿y ese lenguaje privilegiado para hablar del mundo cuál es? Es el lenguaje de la ciencia. Un lenguaje proposicional, ¿no? Que se puede verificar. El lenguaje de la ciencia es un lenguaje verificable. Las proposiciones de la ciencia se pueden verificar. Recuerda que el Círculo de Viena leyó el Tractatus, que el Círculo de Viena está influenciado por el primer Wittgenstein. ¿Entiendes? Los positivistas del Círculo de Viena. El segundo Wittgenstein, acá encontramos una concepción distinta del lenguaje. ¿Por qué? Porque aquí Wittgenstein, su concepción del lenguaje no es unívoca, es pluralista, multívoca. Aquí habla de diferentes usos, juegos del lenguaje, no solo uno. Aquí la concepción es una concepción abierta, pluralista, abierta, pragmática,
pragmática. Pragmática y relativista. Relativista. ¿De qué? Del lenguaje. Del lenguaje. Del lenguaje. ¿Entiendes? Aquí hay múltiples lenguajes, múltiples juegos de lenguaje. El lenguaje de la ciencia, que aquí era el único a través del cual describimos el mundo o podemos hablar del mundo, ese lenguaje científico en el segundo Wittgenstein se convierte en un juego. Es un juego más, porque esto es en plural, no hay un juego, hay múltiples juegos. El lenguaje de la ciencia es un juego de lenguaje más, entre otros juegos de lenguaje. Por eso los postmodernos leen al segundo Wittgenstein, por su carácter pragmático, relativista, pluralista. No leen al primer Wittgenstein. El primer Wittgenstein, que aboga por un lenguaje científico de orientación positivista, no les interesa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a dar 10 minutos para leer las preguntas, lean, chequen, revisen y comiencen a marcar. ¿Ok? Y luego leo y marco las claves con ustedes. ¿Ok? Entonces, comenzamos a ver, revisar las preguntitas. Comiencen a marcar, ¿ya? Comiencen a marcar las preguntitas. ¿Ok? Voy a lavar la mano, ahorita regreso.
A ver, pregunta número 1. Dice, la voluntad de poderío Nietzsche, la verdad, no es una cosa que exista y haya que encontrar ni descubrir, sino una cosa que hay que crear, inventar, y que proporciona un nombre a cierto proceso, a una voluntad de violentar los hechos hasta el infinito. Introducir la verdad en los hechos por un proceso ad infinitum. Una determinación activa. Esto me recuerda a una frase de Nietzsche que, eh, que está en un libro que se titula Voluntad de Poder. Ah, aunque muchos dicen que ese libro lo publicó su hermana, y es cierto, y ella pudo modificar el texto, es decir, que en gran parte el texto ha sido modificado, ha sido alterado, ¿no? Bueno, Nietzsche dice, no hay hechos, no hay hechos, no hay factos, todo es interpretación. O sea, la verdad también es una interpretación, es una invención, es arbitrario, ¿ok? Es convencional. Un grupo de hombres fuertes, poderosos, establece que algo es verdadero y los débiles simplemente lo aceptan. Clave en la 1, la C. La voluntad es el origen y razón de ser de la verdad. 1, casa. ¿Sí? ¿De acuerdo? 2. Número 2. ¿Cuál es la clave en la número 2? A ver qué dice. La A. Avión, La A. La A. Se refiere al carácter arbitrario de la verdad de los hechos, pretende advertir que la verdad es una... correcto. Muy bien. Correcto, es una invención. Muy bien. 2, avión. 3. La moral del esclavo se entiende como defensa agresiva de la mediocridad, cuyo objetivo se cifra en borrar las diferencias de rango entre pueblos, grupos, clases o sexos. El discurso de que todos somos iguales, ¿no? La moral del esclavo no tolera eso, no acepta esa igualdad o el discurso de la igualdad. Ese discurso, digamos que para Nietzsche representa el comunismo de Marx, ese es un discurso de los pobres, de los débiles, ¿no? Que buscan esa igualdad. Somos diferentes, diría Nietzsche, la moral del amo siempre establece esas jerarquías y esas diferencias y las hace notar, ¿no? No somos iguales. Ubícate, ¿no? Algo así. Señala el enunciado incompatible con el texto. Incompatible, dice. Dice incompatible. Si me dice que es incompatible, entonces ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál sería la clave? La C. ¿Mm? Casa. La ¿Casa? C. El casa, esclavo tiende a afirmar las diferencias y las jerarquías. Correcto, el esclavo no hace eso, pues. El esclavo hace todo lo contrario. Entonces, efectivamente, eso sería incorrecto. Casa. 3, casa. 4. Completar el espacio. ¿Cuál es la clave? casa, ¿no? La E. La C. La E. Voluntarista, racionalista. No.
No. La clave sería C. la C sería la clave. Correcto. Clave, casa. Profe, una pregunta. Ujú. En la 3, ¿por qué no podría ser la A? ¿En dónde? La 3. En la 3. Es que en la 3 la A es correcta. La pregunta, lo que te está preguntando, la pregunta es sobre lo incompatible. O sea, lo incompatible es sinónimo de lo incorrecto. Y la A sí es correcta. El igualitarismo es promovida por la moral del amo, mire, del esclavo. O sea, los esclavos promueven esa igualdad. Es como los pobres que Ah, ya. hablan, ¿no? Que critican las jerarquías, Gracias. las desigualdades. ¿Entiendes? Sí, profe, gracias, gracias. Genial. En la 4 es casa, vitalista y nihilista. La 5, a ver, ¿qué sale la 5? El hombre como ser ya. En el texto habla del hombre como un ser ya. O sea, en el sentido de acabado, ¿no? Definido. Ya no hay nada que cambiar en el ser humano ya está definido. Entonces no hay nada que cambiar, que alterar en el ser humano. Clave 5, burrito. 5, burrito. Es inferior al hombre como posibilidad, porque como posibilidad él puede ser muchas cosas. Como posibilidad puede ser muchas cosas. 5, burrito. 6, teniendo en cuenta el texto, se puede decir que la conclusión de lo inconcluso, aunque esto parezca contradictorio, se da ¿con quién se da? Beso. La La B. ¿Eso? profe. ¿La B? Correcto, con la muerte. Correcto, con la muerte. Con la muerte. Así es. 7. El ser humano es una conciencia que se trasciende a sí misma. Diferencia entre el en sí y el para sí. ¿Cuál sería la clave? La clave sería Beso. ¿Beso? correcto, ser para sí. Está hablando de la conciencia. Así es. Correcto, muy bien. 8. 8. En base al texto, la expresión el olvido del ser alude a qué? Avión. Avión. La filosofía anterior trató al ser como ente o olvidó al ser. Eso tiene que ver con el olvido del ser. O sea, Heidegger denuncia el olvido del ser y el privilegio del ente. Los filósofos modernos, influenciados por los científicos, han estudiado al ente y se han olvidado del ser. En ese sentido. Clave avión. 8. 9. 9. La relación que ¿Beso? expresa la coincidencia del lenguaje y mundo. Isomorfismo. Beso. La B. La B. ¿Cuál sería? Burrito. Isomorfismo.
Muy bien, isomorfismo. Muy bien. 10. La segunda etapa de Wittgenstein muestra un desacuerdo con Casa. Casa. correcto, la teoría de la correspondencia de Aristóteles. El segundo Wittgenstein no estaría de acuerdo con esa concepción, porque la teoría de la correspondencia es una teoría en la que se basa la ciencia para establecer verdades científicas. 11. Entre las proposiciones atómicas o elementales y los juegos del lenguaje, ¿qué hay? Entre el primer y el segundo Wittgenstein. ¿Qué cosa hay? Hay una oposición, una complementariedad. ¿Qué cosa hay? Casa. Casa, hay una oposición. Correcto, una oposición. 12. Investigaciones filosóficas. El segundo Wittgenstein. Critica y abandona la concepción esencialista y representacionista del lenguaje que defendió en la primera etapa. Avión. En los juegos del lenguaje, en esa teoría, él plantea una relación indesligable que existe entre el lenguaje y ¿qué cosa? O sea, en el segundo Wittgenstein, su teoría acerca del significado de los nombres, ¿ya? Está basada en el uso, en la función que cumplen los nombres, pero ese uso y esa función, pues depende de la sociedad, depende de los hablantes, depende de un contexto social y cultural. Entonces, significa que el lenguaje tiene un carácter social. No hay lenguajes privados, el lenguaje tiene un carácter social. Por lo tanto, hay una relación indesligable entre el lenguaje y las formas de vida de la sociedad. ¿Ok? La clave sería entonces la C de casa. La C de casa. La C de casa. ¿Ok? La C de casa. ¿Ok? Profesor, una consulta. Sí. ¿A qué se refiere que el arte apolíneo se basa en el sueño y el arte dionisíaco en la embriaguez? El sueño y la embriaguez son estados fisiológicos del cuerpo. Y el artista, el escultor, ¿ya? Requiere una fuente de inspiración. Y esa fuente es el sueño. Es como si a través del sueño se revela la obra, ¿ok? Se revela el proyecto o el esbozo o la idea, pero es a través del sueño. Y en el caso de la música es a través de la embriaguez. Hay artistas que requieren estar ebrios, drogados, porque a través del éxtasis, del frenesí, es que logran componer música o logran la inspiración. Necesitan estar inspirados para componer o para crear.
y la embriaguez pareciera, o sea, el estado fisiológico de la embriaguez es, digamos, un impulso importante, es un estado que de algún modo sirve para crear, ¿entiendes? Entonces, los poetas, los artistas, los músicos, algunos creen eso y viven así. O sea, la vida bohemia de los artistas tiene sentido. Y eso es algo que se remonta a los griegos y a otras culturas también, no solo los griegos. Hay diferentes culturas donde el alcohol, la embriaguez, la música, siempre han estado vinculados, ¿no? Entonces, se requiere de ese estado para poder crear. ¿Me entiendes? Entonces, tiene relación con eso, o al menos en ese sentido, Nietzsche habla del sueño y de la embriaguez. Entonces, bajo ese estado uno se libera, uno puede crear, ¿no? Componer, ¿entiendes? No sé, por ejemplo, les digo algo, a ver. Yo cuando leo y cuando voy a escribir y no puedo crear nada, no soy muy creativo en el momento, en ese instante, como que me bloqueo cognitivamente, no me fluyen las ideas para escribir o para argumentar o para hacer críticas, es decir, no veo por dónde avanzar, de repente como que me quedo atrapado en un callejón sin salida y siento que mi cerebro está agotado y colapsa. Yo lo que hago es dormir. Y no dormir, sino 1 hora o 2 horas. O sea, mi cerebro necesita reposar. Y en el sueño pareciera que mi mente sigue trabajando y sigue buscando otras posibilidades, otros caminos. Y cuando yo despierto con otras ideas que no las tenía en un comienzo. ¿Me entiendes? Es como si dejara que el sueño trabaje por mí. Ya, ahora que el sueño se encargue de revelarme el camino, la salida de este callejón. A mí me funciona. Y claro que escribir ensayos es una actividad racional, ¿no? Pero yo requiero de ciertos momentos de sueño, no el sueño de la noche, sino el sueño de la tarde o cualquier hora, ¿no? ¿Entienden? Bueno, chicos, ahí nos Profesor, quedamos. Cuídense mucho. profesor, La próxima semana. Dime, ¿qué fue? en la pregunta número 1, en la alternativa D, ¿a qué se refiere con desocultamiento? Desocultamiento. A ver, ¿dónde está? Desocultamiento es desocultamiento a la concepción de la verdad se asemeja al desocultamiento al desocultamiento. Ya. Esto puede referirse más bien a Schopenhauer. Schopenhauer estaría de acuerdo. Porque Schopenhauer cree que hay algo que se oculta, que es la esencia, la verdad, la verdad sería la voluntad. Porque la esencia es la voluntad del mundo. Entonces, esa verdad está oculta. La apariencia oculta esa esencia. Es como el velo de Maya. Pero eso es schopenhaueriano, no es Nietzsche. Nietzsche no piensa que la verdad se oculte en un velo de Maya y que nosotros solo captamos apariencias. No es así. Nietzsche más bien va más allá de Schopenhauer. Pero eso tiene que ver con Schopenhauer y la idea de verdad como aletheia. Es algo que se oculta, que hay que descubrir en la naturaleza. ¿Ok?